Las funciones algebraicas corresponden a funciones polinómicas donde se efectúan sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ejecución de potencias y raíces. ¿Pero qué significa polinomial? Sencillo. Poli hace referencia a muchos, a cantidad, y nomios hace referencia a números. Es decir, es una expresión algebraica que contiene muchos términos algebraicos reunidos mediante sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Bajo esta óptica, vemos un gran conjunto de funciones algebraicas que vamos a analizar a continuación. Vamos a comenzar por la función algebraica que para concepto de muchos es la más sencilla, pero igualmente tiene una aplicación muy fuerte en el área de la física, por ejemplo en el movimiento uniforme, la función constante. La función constante es una línea recta que va a pasar paralela al eje de las X por un punto del eje Y que se va a denominar C. Por tanto, su fórmula es y igual a función de x, que lo explicamos la vez pasada, sea y o función de x, como ustedes lo tomen, es lo mismo, igual a la letra C. C puede ser una constante positiva, negativa e incluso cero. De hecho, el eje coordenado x, y, en este caso, va conformado por las dos funciones x igual a 0 y y igual a 0 porque se cortan en el origen de coordenadas 0. La función lineal es una función muy importante porque tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en el área de la física. Y esta función se identifica, la lineal, por ser una recta que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0, 0 o por el punto donde los ejes se cruzan. Es decir, el punto 0, 0. Vuelvo a repetirlo. Entonces, esta recta que pasa por el origen tiene la característica y igual f de x igual a mx. Esta es la forma más típica de representar una función lineal. ¿Pero qué significa la letra m? M significa en matemáticas pendiente. La pendiente es el ángulo de inclinación de la recta respecto de cualquiera de los ejes, llámese de x o llámese de y, pero por lo general es la pendiente sobre el eje de las x. La pendiente es la medida en grados, la medida en ángulo, el ángulo medido en grados que forma la recta con el eje de las x, y esta la medimos con este elemento que se llama el transportador. El transportador mide qué tan inclinada se encuentra una recta, si es un ángulo llano, si es un ángulo recto, si es un ángulo agudo, si es un ángulo obtuso, que es mayor a 90 pero menor a 180. La pendiente nos va a indicar ese valor en grados de la recta, que generalmente lo medimos con el transportador. Ese concepto es muy importante porque en matemáticas vamos a hallar muchos ejercicios, por ejemplo la derivada. En la derivada nos vamos a dar cuenta que la pendiente de una función lineal, pues la derivada de su función lineal es su pendiente, es este valor, es muy simple. Y ese valor de esa pendiente puede interpretarse como una función constante. Entonces, ya tenemos que esa es la función lineal, pero hay otro tipo de función lineal muy conocido llamado la función afín. Solamente que tiene una característica, que la función afín no va a pasar por el origen de coordenadas, va a pasar fuera del origen de coordenadas y toma una forma muy parecida a la primera, que es simplemente y igual a función de x igual a mx, pero le suman un término constante que se debe llamar término independiente, mx más b. Tienen la misma forma, pero una no va a cruzar el eje de las x, mientras que la función lineal sí pasa por el eje de coordenadas, por el centro del plano cartesiano, el 0, 0. La función cuadrática es una función muy importante. Esta función tiene la forma y igual a función de x
igual a ax al cuadrado más bx más c. Esta función es una parábola, la que ya hemos visto en ocasiones pasadas. Es una curva en forma de U, la cual es muy importante para estudiar, por ejemplo, la caída libre de un objeto, el máximo valor y el mínimo valor que puede tomar una función. La función cuadrática es supremamente fundamental en el campo del análisis matemático. La función cúbica es una función de tipo polinómico cuyo grado máximo es 3. Es decir, tiene la forma y igual a función de x igual a ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d. Esta ecuación, esta expresión algebraica me indica que la función corta en 3 puntos sobre el eje de las x y tiene una forma muy similar a esta, que puede variar según la naturaleza de la función. Muchas veces la función puede tomar esta forma o puede pronunciarse como en esta forma, como si fuera una S. Cualquiera de las dos maneras tiene la característica que puede cortar en un punto, en 2 puntos o máximo en 1, 2, 3 puntos sobre el eje de las X. Por eso se llama función cúbica, porque tiene 3 soluciones. La función radical es una función muy especial que podría decirse que en su momento, como lo vamos a ver en las funciones inversas, es inversa de la función cuadrática, pero solamente se toma en cuenta una rama, nada más. Ya que si seguimos analizando la función cuadrática abre hacia arriba o abre hacia abajo. La función radical va a abrir hacia la derecha o va a abrir hacia la izquierda, pero si yo completo acá la parábola abierta completamente hacia la derecha, ya no va a ser una función, sino una relación. Y acordémonos que en las funciones a cada valor de x le corresponde un único valor de y, 1 a 1. Esta función tiene la forma y igual a función de x igual a raíz enésima de x. Puede ser n, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser n valores positivos. Y la función racional. La función racional es una función muy importante en el campo del análisis numérico, ya que aquí analizamos una composición de dos funciones polinomiales. Y tiene la particularidad de que esta función no es una función continua. De hecho, podemos decir que la función radical tampoco es continua, pero por lo menos si parte de un punto puede seguir hasta el infinito prolongándose, pero en la función racional van a haber puntos en donde esta función no va a estar definida. Desafortunadamente, porque el denominador de esa función racional va a tener valores iguales a 0, y dividir entre 0 no tiene posibilidad o sentido en el área de las matemáticas. Por tanto, hay funciones que toman la forma de hipérbolas. Puede ser esta, puede ser esta. Y siempre, por lo general en las funciones racionales, va a existir una especie de hueco que se va a denominar con una línea recta que no va a tocar la curva, sino en el infinito, y se llama asíntota. Este tipo de gráficas que vemos nosotros, por lo general, en álgebra, se conocen como funciones racionales, y las funciones racionales es la composición de dos funciones polinómicas. Entonces decimos y igual, o podemos decir sencillamente para escoger cualquiera de las dos expresiones y o función de x, vamos a tomarlo como función de x, decimos que es el cociente de una función sobre otra función. P de x y q de x son polinomios y tienen varias particularidades, y este es un tema muy importante en el tema de las discontinuidades en las gráficas. Como pueden observar, estas son funciones muy importantes y de las cuales nosotros podemos hacer
mucho uso para analizar diversos temas que van ligados a las gráficas, a las aplicaciones que estas tienen, pero por supuesto también van muy ligadas al estudio de las matemáticas, ya que las funciones determinan mucho de nuestras actividades, desde comprar tela, ¿cierto? Hasta viajar a la luna. Todos esos cálculos, todas esas cosas que han permitido a los seres humanos desarrollarse van por lo general ligadas a funciones algebraicas. Y esto es un tema que realmente es apasionante y que cuando uno se mete a estudiarlo con disciplina y con dedicación, los resultados que se generan en conocimiento son muy amplios.